Bienvenidos a esta nueva sesión denominada Patria Potestad, Tutela y Curatela. Como su nombre lo indica, vamos a tratar de ver en las sesiones de 50 minutos a fondo estos tres temas. Vamos a iniciar con lo que es la tutela, la patria potestad, la interdicción y la emancipación. ¿Cuáles son las instituciones protectoras para los menores? Vamos a iniciar con la patria potestad, los efectos de la patria potestad. Vamos a analizar las formas o las maneras de acabarse y suspenderse la patria potestad. Vamos a diferenciar de los derechos de convivencia, también llamada la visita y correspondencia. Otra de las figuras que tienen que ver con los menores lo es la custodia. En forma posterior, la tutela. Existen diversas clases de tutela: testamentaria, legítima, dativa y voluntaria. Comencemos con la patria potestad. ¿Cómo podemos definir a la patria potestad? Como el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte, el padre y la madre, y por la otra, los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de estos menores, así como su educación. Si nosotros analizamos esta definición, vamos a encontrar elementos muy importantes, como por ejemplo, por un lado tenemos a los padres, por el otro tenemos a los hijos, siempre y cuando estos no sean emancipados. Otra figura que vamos a explicar en forma posterior dentro de esta misma sesión. ¿Cuál es el objeto de la patria potestad? Dos cosas muy importantes. La primera, la guarda de la persona. Y la segunda, los bienes de estos menores. Por último, su educación. ¿Quién ejerce la patria potestad? La legislación civil del Estado de Puebla y de la mayoría de los estados coinciden en que, en primer lugar, el padre y la madre de manera conjunta. En caso de uno de ellos faltar, entonces el otro ejerce la patria potestad. Faltar en el sentido de fallecer, porque si están separados, ambos van a ejercer la patria potestad, y ahí es donde entra una figura, la custodia de los hijos, es decir, la posesión del menor. En caso de que ambos padres hayan fallecido, quienes ejercen la patria potestad en este caso serán entonces los abuelos. La legislación refiere que es línea paterna y después línea materna. Hoy en día, y derivado de la equidad de género, pueden ser primero los paternos, después los maternos, o viceversa, primero los maternos y después los paternos. A falta de estos, entonces, empezamos a relacionar otro tema que ya vimos, que es el parentesco. ¿Cuándo termina la patria potestad? Por supuesto que son tres, muy lógicas. La primera es cuando el menor llega a la mayoría de edad. La segunda es cuando no llega a la mayoría de edad, pero se encuentra en un estado de emancipación. Y la tercera es por muerte de quien la ejerce. La ley reconoce, y aquí vamos a ver otro apartado, otra figura muy importante que tiene que ver con los menores. ¿Qué pasa cuando los padres se separan? Empiezan los dilemas en cuanto a ¿cómo voy a ver a mi hijo? Y comienza el duelo de poder. Padres que no permiten que vean a sus hijos, madres que no permiten que vean a sus hijas. Y entonces la ley los asegura y les da este derecho, el derecho de convivencia. Y vamos a definirlo de la siguiente manera conforme a la ley. Reconoce el derecho de convivencia que tienen los menores con sus padres y con las familias de ambos. La convivencia permite el conocimiento directo de los menores con sus ascendientes y demás parientes, a fin de lograr su integración al núcleo familiar y obtener identidad plena de los menores en el grupo social al que pertenecen. Entonces, patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que ambos padres tienen para con los hijos. En el muy remoto caso que los padres vivan separados, entonces entra en acción o entra en escena el derecho de convivencia, ejerciendo ambos padres la patria potestad. Custodia. Cuando ambos padres se separan, entonces la ley
empieza a dejar que ellos, de común acuerdo, verifiquen quién va a tener la posesión literal del menor, la posesión de la persona del menor. La custodia puede establecerse de manera compartida y mediante ella se determinan los derechos iguales de convivencia en favor de los menores con sus padres y demás familiares. La patria potestad no es renunciable. ¿Qué significa esto? Uno de los padres no puede desinhibirse, desatenderse, no puede renunciar a ejercer la patria potestad. Recuerden, conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen para con los hijos. Pero aquellas personas a quienes corresponde ejercerla pueden excusarse. Es muy distinto a renunciar. Yo me puedo excusar, ¿por qué? Por mi mayor edad, es decir, si tengo más de 60 años cumplidos. En el caso de los abuelos, cuando los padres fallecen y son los abuelos quienes tienen que hacerse cargo de los menores, ellos podrán excusarse. ¿Por qué? Por edad avanzada. Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente a su desempeño, por obvias razones. Si están enfermos, no podrán atender a menores. Siguiente figura que entra en escena con respecto a los menores, y lo es la tutela. ¿Cuál es el objetivo de la tutela? La atención, como dispone el artículo 44, de los incapaces sujetos a ella. 2. La representación interina del incapaz en los casos que señala la ley. Y número 3. La representación del emancipado en los negocios judiciales de éste. Este es el objetivo de la tutela, es decir, no hay padres, pero tiene que haber una persona que represente al menor, una persona que luche por los bienes del menor, si es que lo hay, una persona que cuide de los menores. Esa es la tutela. Esta figura va encaminada o se aplica para todas aquellas personas que no pueden ejercer la patria potestad, ¿correcto? Como lo son los padres. Los cargos de tutor y curador de un mismo incapaz no pueden ser desempeñados por la misma persona. Siguiente figura que entra en escena para beneficio de los menores. Si bien es cierto, aquella persona que funge como curador va a ser o va a fungir como representante del menor en defensa del menor, pero ¿quién vigila los actos del tutor? Y entonces la ley asigna a otra persona, a una segunda persona que es el curador. Ahora, como lo que acabamos de mencionar, no pueden reunirse en una misma persona estas dos figuras, la tutela y la curatela. Tampoco por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado, en línea recta o dentro del cuarto en línea colateral. Ese tema también ya lo hemos manejado en sesiones anteriores. Interdicción. ¿A qué me refiero con la interdicción? ¿Qué es la interdicción? Cuando una persona, en este caso ya son mayores de edad, pero que no tenemos quien nos represente, entonces tenemos que realizar un juicio en el que lo declaremos incapaz. ¿Cómo vamos a definir a la interdicción? Como al estado jurídico en el que se declara a ciertos incapaces mayores de edad con el objeto de tutelar su persona y su patrimonio, ¿correcto? ¿Cuándo se solicita? ¿En qué casos? ¿Quién lo solicita? Todas estas interrogantes las vamos a contestar a fondo en la siguiente sesión, pero de manera muy abstracta, muy concreta, debo comentarles que ¿cuándo se solicita? Cuando sean mayores incapacitados. ¿Quién lo solicita? El cónyuge, el pariente, el albacea, incluso el Ministerio Público, que hoy en día ya se le denomina fiscal. La emancipación, otra figura que también es protectora de los menores. Cuando un menor de edad, mayor de 14, menor de 18 años, contrae matrimonio, entonces sale de la patria potestad de los padres y este menor ya podrá
administrar sus bienes, ya podrá decidir por él mismo. Sin embargo, tiene limitaciones y tiene alcances. ¿Cuáles son los alcances? Podrá administrar sus bienes. ¿Cuáles son las limitaciones? No podrá vender. Para que pueda vender necesita necesariamente un tutor, figura que ya la analizamos, y además la intervención del juez, es decir, un juicio para la autorización de venta de bienes a nombre de menores. El emancipado tiene capacidad de ejercicio para la libre administración de su patrimonio, lo que yo les comentaba anteriormente, pero necesita autorización judicial para la venta, es decir, para la enajenación, gravamen, hipoteca de sus bienes raíces o de un tutor especial. Vamos a ejemplificar quiénes pueden emanciparse. Por ejemplo, ya el primer caso es quienes contraigan matrimonio siempre y cuando sea con los requisitos que establece la ley. ¿Cuáles son? El más importante es la autorización de los padres. Derechos de la personalidad, otro de los temas muy importantes en donde a través de la violación de los derechos de la personalidad yo puedo demandar daños y perjuicios, ¿correcto? Con relación a las personas individuales, son ilícitos los hechos o actos que dañen o puedan dañar la vida de las personas, ¿correcto? Lesionen, lastimen el afecto, cualquiera que sea la causa. Estos temas, repito, vamos a manejarlos, a analizarlos con más profundidad. Pues bien, son todos los temas de manera muy concreta, muy breves, para que después los analicemos con mayor profundidad. Gracias y hasta pronto.